cuántos días de soledad, cuántas noches de desvelo y llorando sin cesar, preocupado por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar, cuántos niños bautizados, cuántos matrimonios ya, cuántos has reconciliado con Jesús al confesar. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Eres tú mi sacerdote, que ya con tu santidad pastoreas a este pueblo y lo llevas hacia Dios. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años pasarán? Tú, el elegido de Dios, tú, el que siempre estás en soledad, el que siempre te preocupas por tu pueblo, tú, mi sacerdote. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Nadie sabe cuánto sufres en esa gran soledad. Eres tú quien siempre reza por su pueblo sin cesar. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. A todos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo en el amor de Jesús y de María y sean bienvenidos una vez más a este su espacio, El Santo del Día, donde día tras día siempre vamos encontrando esa experiencia de vida de hombres y mujeres que dieron un sí, una respuesta a nuestro Señor. Y tú hoy también y yo podemos darle esa respuesta al Señor. Por eso qué lindo que aprendamos de hoy de San José de Calasanz, a quien celebramos en este día, para que tengamos el corazón abierto, dócil y presto a enriquecernos con la vida de este gran santo. Saludo a mis hermanos de comunidad con los que comparto este hermoso espacio de oración. Les envío un saludo fraternal y que sea
el amor de Dios el que nos acompañe, y por eso nos disponemos en este instante para pedir la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos. Espíritu de la verdad, Espíritu, infunde tu gracia santificadora. Tómanos, Espíritu Santo, en este caminar, en esta esencial entrega de este santo del día de hoy, para que veamos esta reflexión, para que vayamos y aprendamos de las enseñanzas que San José Calasanz nos va a entregar en nuestros corazones. Que San José Calasanz infunda esa enseñanza sobre cada uno de nosotros para llevar esa entrega al Espíritu de la verdad, a evangelizar, a ser un verdadero santo del Señor, como lo fue en ese momento que entregó su vida al Señor. Ayúdanos a construir propiamente esa necesidad y esa esencialidad de fe, de enseñanza, de entrega a la voluntad y a la fervorosidad que solo el Espíritu Santo de Dios puede entregar sobre cada uno de nosotros. Infunde tu gracia santificadora a través de tus 7 dones y de tus 12 frutos, Espíritu de la verdad, Espíritu del amor. Guíanos y fortifícanos en este caminar, en esta enseñanza, en esta evangelización. Transfórmanos, Espíritu, tómanos en este momento para que este espacio del Santo del Día, este espacio de oración hoy 25 de agosto, veamos y construyamos eso que Dios quiere en nosotros. Deifiquemos, deificar con Dios presente en nuestra cotidianidad. Infunde sobre nosotros la gracia de tu amor y sopla desde el norte, desde el sur, desde el oriente, desde el occidente, ese viento huracanado. Irradia ese fuego, irradia, quémanos, pero de amor, de la pasión. Caliéntanos en nuestro espíritu humano para alimentarnos espiritualmente con lo que San José Calasanz nos tiene que enseñar el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del dulce inmaculado corazón de María y del sacratísimo corazón de Jesús. Ilumínanos, santifícanos y danos tu paz espiritual. Así sea. Amén. Agosto 25. San José Calasanz, fundador de los Escolapios, año 1648. Que Dios nos mande siempre muchos educadores como San José, y que su ejemplo nos lleve a recordar aquel famoso dicho de Jesucristo: es necesario padecer en la tierra para entrar en la gloria eterna. San Lucas capítulo 24 versículo 26. Un cardenal que después fue sumo pontífice llamó a San José Calasanz un segundo Job, porque tuvo que sufrir persecuciones como el santo Job de la Biblia. Nuestro santo fue sepultado en agosto del año 1648. Nació en Aragón, España, en 1556, hijo del gobernador de la región. Su padre deseaba que fuera militar, pero los religiosos que lo instruyeron en su niñez lo entusiasmaron por la vida sacerdotal y pidió que le dejaran hacer estudios eclesiásticos. Desde muy pequeño su gran deseo era poder alejar el mal y el pecado de las almas de los demás. En el colegio se burlaban de él los compañeros porque les parecía demasiado piadoso, pero poco a poco con su amabilidad los fue ganando a su favor. Siendo universitario tuvo que huir de la ciudad donde estudiaba porque una mujer joven pretendía hacerlo pecar. Imitaba así a José el de la Biblia, que prefirió perder cualquier amistad, aunque fuera de persona de alta clase social, con tal de no ofender a Dios. Su padre deseaba que José fuera el heredero administrador de sus muchos bienes y riquezas, pero en una gravísima enfermedad el joven le prometió a Dios que si le concedía la curación se dedicaría únicamente a trabajar por la salvación de las almas. El joven curó de la enfermedad y entonces el papá le permitió cumplir su promesa y fue ordenado sacerdote. Ya antes se había graduado de doctor en la Universidad de Alcalá. Cargos importantes. Como tenía fama de gran santidad y de mucha sabiduría, el señor obispo le fue concediendo puestos de mucha responsabilidad. Primero lo envió a una región montañosa donde la gente era casi salvaje y muy ignorante en religión.
allá entre nieves y barrizales y por caminos peligrosos, se propuso visitar familia por familia para enseñarles la religión y el cambio total. En Barcelona existía una terrible pelea entre dos familias de las principales de la ciudad con grave peligro de matanzas. San José fue enviado a poner la paz y logró que se casara un joven de una de las familias con una muchacha de la familia contraria, y así volvió a haber paz entre los que antes eran enemigos. El señor obispo de Urgel lo nombró su vicario general, el más alto puesto en la diócesis después del prelado. Renuncia a todo, pero él sentía una voz en su interior que le decía: váyase a Roma, váyase a Roma. Y en sueños veía multitudes de niños desamparados que le suplicaban que se dedicara a educarlos. Así que renunciando a sus altos puestos y repartiendo entre los pobres las grandes riquezas que había heredado de sus padres, se dirigió a pie a la ciudad eterna. En Roma se hizo socio de una cofradía que se dedicaba a enseñar catecismo a los niños y se dio cuenta de que la ignorancia religiosa era total y que no bastaba con enseñar religión los domingos, sino que era necesario fundar escuelas para que los jovencitos tuvieran educación e instrucción durante la semana. En ese tiempo los gobiernos no tenían ni escuelas ni colegios y la juventud crecía sin instrucción. Se reunió con unos sacerdotes amigos y fundó entonces su primera escuela en Roma. Su fin era instruir en la religión y formar buenos ciudadanos. Pronto tuvieron ya 100 alumnos. Tenían que conseguir profesores y edificio porque los gobiernos no costeaban nada de eso. Pronto fueron llegando nuevos colaboradores y los alumnos ya eran 700. Más tarde eran ya 1000 los jóvenes que estudiaban en las escuelas dirigidas por José y sus amigos. En sus ratos libres se dedicaban a socorrer enfermos y necesitados, especialmente cuando llegaban la peste y las inundaciones. Con su amigo San Camilo eran incansables en ayudar. A sus institutos educativos les puso por nombre Escuelas Pías, y los padres que acompañaban al padre Calasanz se llamaron escolapios. Después de un par de años ya había escuelas pías en muchos sitios de Italia y en muchos países. Ahora los padres escolapios tienen 205 casas en el mundo, dedicadas a la educación, con 1.630 religiosos. Son estimadísimos como educadores. Los envidiosos empezaron a hacer llegar quejas contra las escuelas pías, y el sumo pontífice Clemente VIII envió a los sabios cardenales Baronio y Antoniani a que hicieran una visita sorpresa a las tales escuelas. Los dos cardenales se presentaron repentinamente sin previo aviso y encontraron que todo funcionaba tan sumamente bien que el Papa, al escuchar su excelente informe, se propuso ayudarlas mucho más en adelante. Algo parecido hizo más tarde el Papa Pablo V, y al darse cuenta de lo bien que funcionaban las escuelas del padre Calasanz, le concedió toda su ayuda. Y en verdad que la necesitaba, porque las dificultades que se le presentaban eran muy grandes. El padre Calasanz tenía una gran fuerza, y un día se echó sobre sus espaldas una pesadísima campana, y se subió por una escalera para llevarla a la torre. Pero la escalera se partió y él cayó con la campana y se rompió una pierna. Duró varios meses en cama entre la vida y la muerte, y desde entonces su falta de salud lo hizo sufrir mucho. Pero los mayores sufrimientos le iban a llegar de otra manera totalmente inesperada. Recibió el padre Calasanz como colaborador a un hombre ambicioso y lleno de envidia, el cual se propuso hacerle la guerra y quitarle el cargo de superior general. Por las calumnias de este hombre y de varios más, nuestro santo fue llevado a los tribunales, y solamente la intervención de un cardenal obtuvo que no lo echaran a la cárcel. Él repetía: me acusan de cosas que no he hecho, pero yo dejo a Dios mi defensa. El envidioso logró, a base de calumnias, que a San José Calasanz le quitaran el cargo de superior general, y después las acusaciones mentirosas llegaron a tal punto que la Santa Sede determinó acabar con la congregación que el santo había fundado. San José, al escuchar tan triste noticia, repitió las palabras del santo Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Afortunadamente después se supo la verdad y al fundador le fueron restituidos sus cargos, y la comunidad volvió a ser aprobada y ahora está extendida por todo el mundo. Dicen que San Alfonso de Ligorio, cuando estaba fundando la congregación de padres redentoristas y encontraba fuertes dificultades y oposiciones, leía la vida de San José de Calasanz para animarse y seguir luchando hasta conseguir la definitiva aprobación.
El 25 de agosto del año 1648, a la edad de 92 años, pasó este gran apóstol a la eternidad a recibir el premio de sus grandes obras apostólicas y de sus muchísimos sufrimientos. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosísima biografía de nuestro santo del día, San José de Calasanz. Y quiero resaltar varias cosas muy importantes dentro de esta biografía que, a la luz del Espíritu Santo, me parece que van a enriquecer muchísimo nuestro camino hacia la vida santa. Lo primero que todo es ver cómo en un momento determinado San José es formado por una comunidad religiosa, siendo un niño. Anteriormente la formación la daban los religiosos y las religiosas. Y quiero rescatar eso porque hoy por hoy ha habido una decadencia porque no ha habido vocaciones. Las comunidades religiosas han tenido que devolver los colegios o venderlos porque no hay vocaciones. Pero mire todo el bien que hacían las vocaciones religiosas y religiosos o que han hecho durante toda la vida, y los que todavía están, pues es una gran bendición para la iglesia. Entonces esto es importante y por eso vemos cómo él, desde esa formación de tan pequeño, quedó con la inquietud de consagrar su vida a Dios. Por eso cuando crece, a pesar de que su papá quería que él se encargara, el papá siendo un gobernador, pues quería que su hijo pues siguiera la línea del papá. Pero fijémonos cómo él mismo le dijo al papá que él le gustaría consagrar la vida a Cristo. Obviamente a un papá cuando se le dice eso, como en estos tiempos, no, pero ¿cómo se le ocurre? O como dicen los papás modernos, eso no produce plata, eso no, ¿cómo va a perder el tiempo allá? Y es la decisión más linda, darle la respuesta al Señor. Por eso, si tú estás sintiendo ese llamado a entregar tu vida como religioso, como religiosa, a asumir un compromiso en el matrimonio misionero, al servicio de la iglesia, atrévete, sé valiente. Es importante. Y ver la importancia de nosotros como familia de darle la mejor educación. Y la mejor educación no son los super colegios que tengan pues 3 idiomas, que tengan cursos de golf, patinaje, cursos de polo club. No, es lo más esencial que tengan la vida espiritual, que tengan una formación cristiana. Por eso la persecución que vemos, cómo desde los mismos colegios se fue erradicando, que no se permitía tener objetos religiosos. Ya después con la Constitución del 91, en el caso nuestro acá en Colombia, ¿qué pasó? Que ya no se permite que se dicte la cátedra de religión en los colegios, sino ya es una cosa ya más de universalidad de conocimiento de las religiones, y se perdió lo esencial, lo más importante. Desde la misma Constitución sacaron al Sagrado Corazón y dijeron, no, este ya no es un estado clerical, sino es un estado laical. Entonces vemos cómo el propósito del maligno entra en eso. ¿Por qué? Porque a él le conviene que no estemos unidos a Dios, ni las instituciones, ni los gobiernos, ni las empresas, ni las familias, y mucho menos las personas. Entonces fijémonos todo el daño que se ha causado con eso. Ahí es importante rescatar, y esto es una de las cosas más importantes, porque fíjense que ¿qué fue lo que más adelante, cuando ya él se ordena sacerdote, logra descubrir en Roma? Que había una carencia de formación en la vida cristiana en los niños y en los jóvenes. Por eso funda las escuelas pías, y por eso se llaman los escolapios, escuelas pías, escuelas de piedad, donde se enseña a tener caridad primero con uno mismo, pero también con los demás. Y una formación cristiana, porque todo estaba encaminado a hacer una formación en catecismo. Y vemos cómo de la mano de San Camilo trabajaron mancomunadamente en esa tarea de formar a estos niños y jóvenes, y mire cómo tuvo una gran acogida, porque fue la luz del Espíritu Santo descubrir que entre semana los niños no estaban recibiendo ningún tipo de formación. Había demasiado descuido en la parte espiritual, y entonces viene esa experiencia linda de poder brindarles a los niños y a los jóvenes una formación espiritual desde el catecismo en la iglesia. Entonces qué hermoso, qué bendición.
porque se les transmite esa hermosa bendición y además lo que él tenía como propósito, formar gente de bien para la sociedad. También es importante porque se manejan principios, se manejan valores, la honestidad, la sensatez, la rectitud, la transparencia, la sensatez, eso que hoy vemos tan desafortunadamente extinguido, pues es lo que tenemos que trabajar y recuperar. Porque eso es lo que nos va a permitir ser la luz y el testimonio, ser el buen ejemplo para los demás. Entonces fijémonos cómo también como papás tenemos una tarea muy grande y es formar en eso, en los niños. Principios, valores, respeto, paciencia, comprensión, lo que la iglesia desde tantos años ha venido enseñando. Es retomarlo y ponerlo en práctica hoy también. Por eso, en estos momentos, ya por ejemplo, un catequista, ya se habla de un ministerio laical del catequista. Miren las cosas tan bonitas. Ministerio de los proclamadores de la palabra, ministerio de la Sagrada Eucaristía, que son los que llevan la comunión a los enfermos. Recordemos que allí también San José de Calasanz con San Camilo, cuando vivieron los momentos de pandemia y momentos de dificultad que se presentaban allá en Roma, atendieron y asistieron a muchos enfermos y a muchas personas necesitadas. O sea, no solamente dieron una formación catequética, sino también unas obras de caridad que también son fundamentales en la formación de todo ser humano, porque es que nadie estamos exentos de vivir una circunstancia adversa. Nadie está exento de enfermarse, nadie está exento de caer en una cárcel, nadie está exento de tener una situación económica difícil y pasar de pronto hambre o pasar ser migrante, ser extranjero. Eso nos puede pasar a cualquiera. Por eso el Señor dice, mire, si le das un vasito de agua a alguien que no conoces, estás haciendo una obra de caridad linda. Si compartes tu ropita, si compartes de lo que tú tengas, pues es la bendición de Dios. Lo mismo, enseñar al que no sabe, soportar con paciencia los defectos de los demás, perdonar las ofensas del hermano, consolar al que está triste. Todas esas obras de caridad fue lo que trabajó y enseñó San José de Calasanz. Por eso realmente todo esto es supremamente importante, porque eso es lo que necesitamos nosotros poner en práctica para que también alcancemos nosotros esa santidad. Y vemos también cómo las persecuciones y todo lo que tuvo que pasar y vivir. Por eso, como decía al comienzo de la biografía, que lo había nombrado el Papa, el santo Job de la época, porque tuvo que pasar muchos momentos de tribulación y dificultad, porque aquellos que estamos dando de pronto un buen fruto, al árbol que da más fruto es al árbol que más se le da palo. ¿Por qué? Porque como están dando frutos, la gente llega a golpear el árbol para que caigan esos frutos y se los pueda uno comer porque están ricos y sabrosos. Lo mismo pasa, como estaba dando buenos frutos, hubo la persecución. Entonces siempre va a haber persecución. Pero como dice el Señor en el capítulo 5 de San Mateo, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Bienaventurados, felices, alegres y contentos porque estamos siendo perseguidos no por cualquier causa, sino por el anuncio del Evangelio. Eso le pasó a San José de Calasanz. Nos puede pasar a nosotros también que disponiendo nuestra vida para el servicio del Señor tengamos que pasar algunos momentos de tribulación, pero el Señor se glorificará en nosotros. Y así como lo hizo con Cristo, que permitió que viviera su calvario por la salvación de todos nosotros, también el Señor permitirá que de pronto seamos purificados a través de ese calvario, de las circunstancias que podamos tener, pero Él se glorificará también en nosotros y mostrará su amor y su misericordia. Así que pidámosle a Dios y a San José de Calasanz que podamos imitarlo en todas estas lindas virtudes para que también alcancemos nosotros el camino de la santidad. Que así sea. ¡Qué maravilla la reflexión de San José de Calasanz! ¡Qué entrega! ¡Qué formación espiritual! Un presbítero católico romano, un pedagogo, un teólogo, un religioso escolapio que se encarga de las escuelas pías. ¡Qué maravilla esos asuntos en la entrega y en la formación espiritual! ¡Qué maravilla ese compromiso para llevar la cristiandad! Porque fue el fundador de la primera escuela cristiana popular de Europa, donde la educación, y vemos pues notoriamente sucesiones en las cuales nos enfrentamos a adversidades muy fuertes, incluso
en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y finales del siglo y comienzos a mitades del siglo XVII, vemos la historia de vida de este santo católico que nos da ese compromiso de obra de evangelización a través de la enseñanza y la educación cristiana, infundiendo todas las escuelas cristianas. Incluso Él es el patrón universal de las escuelas cristianas. Eso es lo que tenemos que pedir: más escuelas dedicadas a la enseñanza de los valores y de la justicia absoluta que solo puede dar la divinidad a través del cristianismo. Es decir, seguir a Cristo. Sigue a Cristo. Ven y sigue a Cristo. Estás llamado porque el Señor te está buscando. Te estás llamado a asistir, a educar con las enseñanzas del Maestro de Maestros. ¡Qué maravilla! Es entregado en este sacerdocio, y español claramente está más enfocado a nuestro núcleo, a lo que pues concebimos en educación, lo que hemos concebido en nuestro ámbito es heredado. Entonces tenemos que adaptarnos, o bueno, como mucho con la relación hacia tener mucha concesión de vivir y asistir con voluntariedad lo que este maravilloso santo del Señor prospectó, o sea, formó, y dando la escuela pública gratuita en Europa. ¡Qué maravilla! Dedicado a la oración, dedicado a esa pedagogía. La pedagogía es fundamental, hermanos. Y tenemos que orar por esos sacerdotes, pedagogos y maestros, no solo de la ley de Dios, no solo los catequistas, que incluso este mes, si no estoy mal, fue el pasado 21 de agosto que conmemoramos el Día del Catequista, sino también por todos los pedagogos, los maestros de vida, para que vayan y se encomienden con San José de Calasanz. Incluso por esa tradición, en Bogotá, por ejemplo, hay un colegio muy conocido con el nombre del santo. Entonces es para llevar el ejemplo, la educación, impartir la formación espiritual, dar esa apropiación de la verdad, de la entrega y la confianza de servir a los demás. Con esas escuelas pías, esas escuelas que también, curiosamente, quien lo va a considerar el patrón universal de las escuelas cristianas en el mundo es el Papa Pío XII. Pío Pías, es curioso, me parece intrigante, que en un principio ve las dificultades a las cuales se enfrenta la adversidad, porque lo público, decir, bueno, si tienen derecho a educar a todos los jóvenes, y aquí empieza escolarización, en el trabajo, a la ayuda de otros profesores jóvenes que se contagian del entusiasmo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues no podemos hablar en estos aspectos de la vida que hemos vivido durante este siglo, durante todo este siglo, de contagios. Entonces digamos que se llenan del Espíritu Santo estos profesores jóvenes a través de la evangelización, de lo que pregona y de lo que enseña, lo que refleja nuestro santo del día de hoy. Y da esa vida a impartir, a abrirle la escuela a todas las personas que introdujo en enseñar a las clases populares, pues digamos, que no tenían los recursos para asistir a la educación, y dar e impartir esa esencialidad de la fe. ¿Qué responsabilidad tiene nuestro santo? Pero es un precursor de la pedagogía moderna, que, claro, no tiene libros, o bueno, una teoría específica de la pedagogía que usemos actualmente, pero sí da esa enseñanza escolar. También infunde lo que conocemos hoy como escuela primaria, escuela secundaria. También es uno de los pioneros, una de las primeras personas que empiezan a dar estos niveles, estos ciclos, que da la escolarización, que da esta esencialidad de entrega y de formación para que ellos pudieran empezar este caminar en la enseñanza. Y
y dediquémonos a otro aspecto que tenía santidad, que tenía sabiduría, que tiene responsabilidad, lo que nos invita a nosotros a ser responsables con los demás, a dar ese mensaje de cambio total, que ve las dificultades en el contexto de la península ibérica y se forma a entregarse, a comprometerse con remediar por remediar esas falencias, que renuncia a todo lo banal, pero da esa súplica, se queda a educar, aunque renuncia a sus altos puestos. Puedo ser cuestiones que le abundarán riquezas, pero da a esa educación de los más necesitados, que nos entregan la esencialidad de la fe, que nos da entrega en educación, en religiosidad y tener compadecencia por sacar de la ignorancia a las personas y llevar el pleno mensaje de amor. Que tuvo persecuciones, claro que sí, porque la envidia es el peor enemigo. Pues bueno, es un gran enemigo, en el cual el maligno incide y afecta a los demás. Pero sabe que tiene un defensor, que tiene un escudo, o que rompe el caparazón del mal y que dice que Dios le ha dado todo. Bendito sea Dios, gloria a Dios por este santo, y que el Señor nos entregue más santos y santas como San José Calasanz lo fue en aquel entonces. Amén. Maravillosa la vida de San José de Calasanz. Y lo escuchábamos al inicio de la lectura, lo que sucedió con él en su infancia. Y es muy importante, siempre recalco esta parte para papás, educadores, formadores, abuelitos, porque seguramente nosotros tarde que temprano vamos a tener a nuestro cargo niños, ¿verdad? Así no sean propios, de pronto sobrinos, de pronto alumnos, de pronto alguien que estamos cuidando, vamos a estar en contacto con ellos. Y es muy importante hoy, a la luz de la vida de nuestro querido San José Calasanz, ver lo que ha sucedido en su infancia con las personas que lo estaban formando. Escuchábamos que lo formaron unos religiosos que le inculcaron el amor de Dios, aunque su papito, pues seguramente con buenas intenciones, claro, le había inculcado que fuera militar, que siguiera esta carrera. Pues sin embargo, por otro lado, encuentra un formador o formadores seguramente que le invitan a seguir al Señor a través del sacerdocio. Y esto es importantísimo. ¿Cómo sería ese testimonio de esos formadores, verdad? De esos religiosos que lo instruyeron, que lo aconsejaron, que lo formaron, que lo corrigieron, que le enseñaron. Y aparte de lo que pudieron haber hablado, lo que pudo haber visto San José siendo niño, San José Calasanz como niño viendo a esos religiosos, seguramente los vio feliz, los vio contentos, los vio en victoria, los vio amando al Señor, los vio con un testimonio, y eso fue lo que finalmente en esa balanza de su vida, de tomar su decisión, fue lo que más pesó. Querer ser también como esos religiosos y querer servir al Señor. Entonces es muy importante, primera reflexión, muy importante nosotros también ser ese punto, digamos, de referencia para que muchos otros, especialmente los niños, también quieran servir a Dios. Desde el momento en que yo voy a la Eucaristía, llego a mi casa, como llego feliz, llego contento, llego amargado, llego criticando al Padre porque se demoró, porque hizo la homilía no sé cómo, porque dijo tal cosa, porque el que estaba al lado hizo, no hizo, o porque más bien, por otro lado, estamos siendo un testimonio en la prudencia, en el amor, en la oración, en el servicio, en la generosidad, en la alegría, ¿verdad? Entonces, el poder nosotros ser esos referentes para que muchos también puedan llegar el día de mañana a decir: yo quiero servir a Cristo y amar a Dios como lo haces tú, como lo hago yo, ¿cierto? Entonces poder ser ese testimonio que arrastra definitivamente, y lo que convenció a San José de Calasanz fue el ejemplo de estos religiosos, más que de pronto la indicación de su papá. Otro segundo punto de reflexión en este momento es cómo desde pequeñito, siendo niño, cuáles eran sus deseos. ¡Qué hermoso! Porque hoy los niños ya no tienen deseos espirituales, hoy ya no tienen deseos que tengan que ver con la santidad. Miren que el deseo de San José Calasanz era poder alejar el mal y el pecado de las almas de los demás, y era un niño, ese era su deseo,
tan bonito, el Señor se lo concedió, ese deseo profundo, porque la palabra de Dios lo dice en el Salmo 37. Ámame tiernamente, dice el Señor, y te concederé los deseos más profundos de tu corazón. Qué hermoso ese gran deseo de este niño. Y es el momento de reflexionar nosotros, como papás, educadores, formadores, abuelitos, lo estábamos hablando, tíos, hace un momento, qué deseos estamos cultivando en los niños. ¿Cuáles son los deseos de los niños que te están rodeando? ¿Cuáles son los deseos de tus nietos? ¿Qué añoran? ¿Añoran cosas del mundo o añoran cosas de Dios? ¿Qué añoran los niños? ¿Qué les hemos inculcado? ¿Hacia dónde los hemos llevado? Si los hemos llevado hacia el mundo, van a estar anhelando desde chiquiticos, porque lo he escuchado, tener celular, tener tablet, tener toda la tecnología, tener los muñecos de los superhéroes, tener toda la colección de princesitas, de las niñas de Disney, bueno, todo esto que muchas veces roba la atención a los niños y les hace hacer de esos juguetes y de ese tipo de cosas ídolos. Recordemos que un ídolo es lo que está antes de nuestro Señor en la vida de una persona, en nuestras vidas, que está antes de Dios. Entonces a veces nosotros como papitos, por estar a la moda, porque son tan populares esos juguetes o esos muñecos, pues queremos llevarlos hacia allá, a que deseen cosas materiales, a que deseen cosas mundanas, aunque deseen cosas que les están incitando a la vanidad, a la violencia, a la inmoralidad, al saber que llegar a pensar que son superhéroes y que no necesitan de ningún salvador porque ellos mismos se van a salvarse. Entonces, bueno, es como toda esa realidad y muchísimas más cosas pudiéramos hablar de todo lo que tiene que ver con los niños y todas estas cosas materiales, pero es importante para nosotros cultivar en ellos deseos de santidad. Imagínense ese niño, él quería alejar el mal de las almas de los demás. Entonces, que nosotros también podamos llevar a nuestros niños, a nuestros jóvenes inclusive, a poder cultivar en este mundo tan oscuro, poder cultivar sentimientos, pensamientos, deseos de santidad. Otro tercer punto muy importante que me llamó la atención es cómo él, siendo niño, con ese deseo que tenía, con ese testimonio de esos religiosos, llega a un colegio y sus compañeros se burlan porque lo encuentran muy piadoso, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención, y ahora donde tantos niños sufren bullying, sufren matoneo, sufren persecución, donde hay muchos ya deprimidos porque se burlan, porque les ponen apodos, porque se unen 2, 3, 4, 5 contra un niño o una niña a perseguirlo, a decirle cosas feas, a molestarlo, ¿cierto? Y cosas más graves. Y cómo él, aunque estaba sufriendo ese bullying, poco a poco con amabilidad se los fue ganando. No es fácil, claro, no es fácil, pero este niño con esa fuerza espiritual y esos deseos santos que tenía, pues recibe de Dios indiscutiblemente esa fuerza para poder ser testimonio y responder a esos ataques con amabilidad, con amor, y se los ganó. Ya no los tenía como enemigos, los tenía como amigos, ¿no? Entonces, importante también, no solamente él como niño, sino nosotros también como adultos, saber que cuando tenemos un enemigo, alguien que nos persigue, estamos llamados a ser amables, estamos llamados a ser testimonio, no estamos llamados a ir en contra, a criticar, a alejarnos, porque ahora hablamos de los tóxicos, ¿no? Este es tóxico, entonces este no lo quiero en mi vida, este es tóxico, entonces no lo hago a un lado, le corto toda comunicación. Y resulta que todos nosotros somos tóxicos. ¿Qué tal nuestro Señor dijera, ay, esta hermanita, tú que estás escuchando, tú eres tóxica, no, me alejo de ti? No. O conmigo, ¿qué tal el Señor también lo hiciera, esta es tóxica, entonces mejor me alejo? No, el Señor nos ama, está ahí y nos doblega muchas veces. Entonces nosotros ya no estamos llamados a decir que este es tóxico o no es tóxico, sino más bien como hizo San José de Calasanz, con amabilidad, con amor, que no doblega el amor de Dios que estaba en este niño. Doblegó a sus compañeritos que lo molestaban, que en todos lados se encuentran estos niños complicados, y personas en nuestro trabajo también, el vecino complicado, el jefe complicado, el compañero de trabajo complicado, el familiar complicado, el amigo complicado. En todos lados los vamos a encontrar, pero con amabilidad y el amor de Dios, ellos se van a doblegar. Y otro punto, ya para finalizar esta pequeña reflexión, otro punto que me llamó la atención,
acerca de San José, pues claro, todas las persecuciones, cómo él hacía esa obra de Dios, era instrumento de paz, cómo renunció a todo, sus riquezas, las repartió entre los pobres, y cómo va y se entrega por estos niños, porque él entiende algo importantísimo, que dice, no bastaba con enseñar religión los domingos, estamos hablando del año 1600, ¿no? Donde de pronto la moral no estaba tan corrompida, por supuesto que había pecado como lo está hoy en este momento, ¿verdad? Como está el mundo actual en medio de esta pandemia en este año 2021. ¿Cómo está el ambiente? Está totalmente anticristiano, totalmente la moral relajada. Y sin embargo él dice, no basta con enseñar religión los domingos. Hay que instruir a los jóvenes durante la semana. Y eso también cuenta para nosotros. No podemos contentarnos solamente, no, yo ya fui a la misa el domingo, ya escuché, medio le entendí al padre. No, claro, por supuesto que tenemos que ir a misa los domingos, pero no podemos quedarnos solamente con eso. Necesitamos leer el catecismo, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos instruirnos, necesitamos formarnos, necesitamos conocer la doctrina de nuestra iglesia, porque eso va a hacer que amemos más a nuestra iglesia, y si amamos más a nuestra iglesia vamos a hacer luz y testimonio para nuestra familia, y vamos a llegar a la conversión de esas almas como lo hizo San José de Calasanz, una persona y todas las almas que les llevó al Señor. Hoy ese San José de Calasanz eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros que podamos llevar a nuestro Señor esas almas de estas personas que el Señor nos está encomendando con nuestro testimonio. Y por supuesto pues no basta solamente el domingo y ya pensar que con eso contentamos al Señor, y entre semanas seguimos haciendo y deshaciendo con nuestra vida como si no tuviéramos ese temor del Señor. Entonces es importantísimo para nosotros hoy poder reflexionar acerca de San José de Calasanz, cuestionarnos y pedirle al Señor la gracia de vivir cada día más la santidad. Amén. Mi amado Jesús, hoy te damos gracias por este testimonio de vida de San José Calasanz, Señor, como tú lo amaste tanto, Señor, cómo le permitiste tantas pruebas, pero también le diste la manera para que saliera de estas pruebas, Señor. Hoy te doy gracias, papito lindo, porque tú eres un Dios de amor, Señor, y nos cuestionas, Señor Jesucristo, a saber que la obra es tuya, Señor, que tú eres el que haces posible en nosotros la conversión, el escuchar el llamado, Señor. Por eso permítenos ser esa luz para las personas que están a nuestro alrededor. Permítenos que nuestro deseo sea quitar el mal del alma de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestra familia, de los que amamos, Señor. Derriba en nosotros todo deseo mundano y permítenos, Señor, la gracia de tener nuestra mirada solamente puesta en el cielo para alcanzar la santidad, Señor. Concédenos la gracia, Señor Jesucristo, de ser más espirituales, Señor, de poder amarte más, de tenerte como el primer lugar en nuestro corazón, como lo tuvo siempre nuestro santo de hoy. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Madre amable, Madre admirable, tú también que estás dedicado a la enseñanza de los niños, de todas esas jóvenes que dan formación, que quieren conocer a tu Hijo. Ayuda a cada persona a entregarse en la esencialidad de la fe, en la entrega en el amor, en corresponderse con la voluntad y en la formación espiritual, en la enseñanza, en la entrega y anunciar el mensaje de la verdad, el mensaje de la oración y del perdón, de la fidelidad y de corresponderse con un Dios que todo lo puede, un Dios que alcanza y que obra maravillosamente sobre las personas que se deben dedicar a la oración y al compromiso espiritual de llevar un mensaje de evangelización, un mensaje del amor y del perdón de Dios, un mensaje en el cual el Señor nos infunde y nos invita a comprometernos con la enseñanza del amor y de la fe y el compromiso evangélico, del compromiso de formar en nosotros un corazón amable y dócil, así como tú, Virgencita María, lo tuviste en la enseñanza y en la evangelización de lo que tu Hijo quería
para el pueblo de Israel. Por eso te decimos, Madre Preciosa, para que nos entregues más santos, intercedas por más vocaciones de santidad, como San José de Calasanz lo tuvo, para enseñar y para ser pedagogo de la vida cristiana, diciéndote: Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José Calasanz, ruega por nosotros. San José de Calasanz, ruega por nosotros. San José de Calasanz, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, estamos llegando al final de este hermoso espacio de oración y de verdad que los invitamos a que siempre estén atentos y prestos a escuchar este espacio del Santo del Día. Es una bendición. Recuerden que todos los días a las 8 de la mañana estamos compartiendo esta hermosa experiencia del Santo del Día que nos enriquece, que nos ayudan a crecer en este camino hacia la vida eterna. Igualmente los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Misioneros Laicos Católicos Sánate Tú y a escuchar nuestra emisora en www.sanatetu.com para que podamos compartir todas estas hermosas bendiciones, se puedan unir a los espacios de oración, a la intercesión que hacemos a través del Santo Rosario y a los diferentes espacios. Recuerden que estamos para servirles, que aquí tenemos grupo de adoración al Santísimo Sacramento, que tenemos también los sufragios marianos de condolencia, que tenemos estos servicios maravillosos para las personas que lo necesitan, los novenarios por los difuntos. Todo esto es importante. Oramos por los enfermos, oramos por las necesidades de la humanidad. Eso lo hacemos aquí en esta bendita emisora. También tenemos los videos de María José, de Niños para Niños, Sánate Tú Kids. Qué rico que los puedan ver también allí en nuestro canal de YouTube. Me despido de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por sus vidas y oramos para que Dios los bendiga y también ustedes lleguen a ser santos, porque nuestra meta es esa, la santidad. A mis hermanos de comunidad, un abrazo afectuoso en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y que Dios nos conceda llegar a ser santos. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es la santidad. Que Dios y la Santísima Virgen María los bendigan. Feliz día para todos.